Ahora es el momento de recordar los conceptos que ya hemos aprendido para aplicarlos a la organización del archivo parroquial. En primer lugar, tengamos presentes las tareas que vamos a desarrollar: clasificar, ordenar, instalar, describir para al final difundir. Es necesario, antes de comenzar la organización del fondo, plantearnos los alcances que tendrá nuestro proyecto, es decir, gestionarlo, para asegurarnos de obtener los resultados deseados. El maestro Jorge Garibay Álvarez estableció 3 principios necesarios como condicionantes para emprender la organización de cualquier fondo documental. Estos 3 principios son: tener la voluntad de las autoridades responsables del archivo, contar con personal capacitado que sepa implementar los procesos archivísticos y contar con los recursos económicos suficientes que va a requerir el proyecto. Hemos comprobado con el tiempo que si alguno de estos elementos falta, los resultados no se van a dar o se van a dar de un modo diferente al deseado. Entonces, antes de comenzar con la organización, hay que asegurarse de contar con estos 3 elementos: la autorización o la voluntad de las autoridades del archivo, tener personal capacitado y los recursos económicos que requiere el proyecto. En caso de faltar alguno de estos elementos, hay que gestionar con quien sea necesario para lograr obtener estos como 3 pilares que van a ser el sostén de nuestro proyecto. De acuerdo a lo que hemos reflexionado sobre la parroquia, hay que tener presente en todo momento que es el párroco el responsable directo del archivo. Aunque él se valga del apoyo de otras instituciones o personas, en este caso como podría ser Adavi, es el párroco quien asume la responsabilidad de la intervención. Una de las decisiones que el párroco debe de tomar es, por ejemplo, el año en que va a cerrarse el archivo histórico, porque solo él sabe cuáles libros son los que menos se consultan y cuáles se necesitan aún en el día a día. Claro que esta decisión debe de ser informada, haciéndole saber lo que dicta la teoría, pero la decisión siempre será de él. También debe de proveer el lugar donde se trabajará, ya que hay que considerar que durante el tiempo de la organización nadie debe de ingresar al lugar sin autorización y evitar que los documentos sufran pérdidas o daños. Asimismo, deberá pensar en el lugar idóneo que cumpla con las mejores condiciones para depositar el archivo histórico una vez que concluya el proyecto de organización. Es importante también tener claro el alcance del proyecto para evitar falsas expectativas. Por ejemplo, nuestro proyecto no contempla otras tareas archivísticas como la descripción a niveles diferentes del inventario general. No vamos a obtener un catálogo. Tampoco contempla otros procedimientos como la digitalización, la restauración ni la encuadernación. Sin embargo, este proyecto sí es una buena herramienta para después programar, planificar todas estas intervenciones. No es un proyecto indefinido. Quiere decir que va a tener una fecha de inicio y nos vamos a plantear una fecha de término. El proyecto también requiere una inversión, tanto de recursos económicos como de recursos materiales. Y antes de empezar con la intervención hay que ver quién va a cubrir esos recursos. No son proyectos de investigación histórica, es un proyecto de organización archivística que después puede favorecer la investigación histórica en nuestro archivo. Y tampoco contempla la conservación de otros bienes culturales de la parroquia, como podría ser el arte sacro. En cambio, nuestra intervención se plantea como un proyecto concreto, con fecha de inicio y de término. Por lo tanto, se buscará ejecutarlo de manera eficiente en cuanto a tiempo y recursos. Es un proyecto archivístico donde realizaremos los procesos archivísticos que ya conocemos y tiene un objetivo específico,
que es el inventario general, no es un catálogo. En el tema de descripción vamos a profundizar en estos instrumentos y vamos a entender más por qué optamos nosotros por el inventario general. Con estas características, nuestro proyecto es limitado. Como ya le hemos dicho, es solo un primer paso de muchos otros procesos necesarios en el archivo. Para sistematizar todo lo que hemos dicho, antes de la intervención es indispensable levantar un diagnóstico. El diagnóstico se define como un instrumento técnico que se necesita realizar antes de iniciar cualquier rescate de archivo. En él se describen las características básicas del archivo y de los documentos, las necesidades más urgentes y la viabilidad del proyecto de rescate. En la plataforma vamos a dejarles un formato muy sencillo de diagnóstico que puede servir para considerar por escrito la realidad del archivo y sus necesidades. Por favor, no dejen de checar este formato de diagnóstico y si llegan a tener dudas, las pueden dirigir al correo. Una vez que conocemos la realidad del archivo parroquial, vamos a plantearnos la viabilidad de nuestra intervención y esto lo haremos enlistando todo lo necesario para la ejecución del proyecto, los tiempos, los materiales y el personal. En la plataforma también les vamos a dejar una propuesta de formulación de proyecto que puede servir para darse una idea de lo que es necesario prever antes de comenzar la intervención. Solo si realizamos el diagnóstico y la formulación del proyecto vamos a poder terminar nuestra intervención en tiempo y en forma. De otra manera, se presenta más difícil lograr llegar a nuestro objetivo con eficiencia y eficacia. Ya que tenemos diagnosticado nuestro archivo y que hemos formulado el proyecto y que tenemos todo lo necesario para comenzar la intervención, entonces procedemos con la implementación de los procesos archivísticos. Estos procesos ya los hemos visto en el módulo anterior. En este caso, solamente tendremos que adecuar estos pasos a nuestro archivo parroquial. El primer paso es la concentración y la limpieza, por algunos dijimos que lo llaman la estabilización. Bueno, consiste en concentrar los documentos, en este caso los documentos parroquiales históricos, en un solo lugar y proceder a una limpieza general. Ustedes van a tener una sesión de conservación preventiva donde verán con más detalle los procedimientos de limpieza. Como en el archivo parroquial, la mayor parte de los documentos están encuadernados. En libros, los procesos se pueden asemejar a cómo se limpia una biblioteca. Aunque hay que tener cuidado de, si optamos por la limpieza con aspiradora, de que este procedimiento sea muy cuidadoso, colocando una red o malla entre la manguera de la aspiradora y los documentos para evitar cualquier daño. La limpieza con brocha siempre es recomendable en todos los casos. Se realiza pasando la brocha por las pastas y los cantos del libro, siempre hacia afuera. En expedientes u hojas sueltas se hace del centro hacia afuera. También en este momento vamos a despojar a los documentos de todos los materiales que puedan ser dañinos para la conservación, como broches, clips, grapas, forros de plástico, forros de papeles de colores, todo esto teniendo especial cuidado de no fragmentar los expedientes, porque si empezamos a deshacer expedientes, a quitar grapas y a no tener cuidado de cómo venían en su origen esos documentos, vamos a perder una información valiosa que la vamos a necesitar en el momento de clasificar. También es un buen momento para tomar nota del estado de conservación de los documentos. Esta información nos va a servir para ponerla en el inventario y en un futuro programar intervenciones, ahora sí, de restauración o de digitalización, pero ya sabiendo cuáles son los materiales que más lo necesitan. Una vez realizada la limpieza, procedemos a clasificar.
Hemos visto la definición de clasificación que dice que consiste en separar los elementos por clases. En el archivo, estas clases o divisiones son las secciones y las series documentales. Para clasificar es indispensable contar con un cuadro de clasificación previo, que podrá modificarse según los documentos que encontremos en el archivo, pero es del todo imposible comenzar a clasificar sin tener el mapa, que es el cuadro de clasificación. Aquí vemos cómo está estructurado nuestro archivo según los niveles de los documentos. El fondo, que en este caso es la totalidad de los documentos originados por la parroquia. Las secciones, que son las funciones esenciales de la parroquia, que sin estas actividades no se entiende que es una parroquia. Las funciones esenciales de la parroquia son administrar los sacramentos y administrar la pastoral y la economía. La actividad de administración sacramental está vertida en la sección sacramental y todo lo demás está en la sección disciplinar, porque el párroco por disciplina tiene que realizar estas actividades. Y después, el siguiente nivel son las series documentales, que es la forma en que se realizan estas funciones esenciales. La serie, fíjense cómo es una producción documental repetitiva y sostenida en el tiempo. Por ejemplo, la serie Bautismos. El párroco, en su tarea esencial de administrar los sacramentos, una de las formas de administrar los sacramentos es bautizando, también confirmando, también dando la Eucaristía, también dando el sacramento del matrimonio y el de la extrema unción. Pero vamos a tomar de ejemplo el de bautismos. Es una de las formas de cumplir con la tarea esencial de la administración de sacramentos. Bautiza y levanta un acta. Y esa actividad se ha hecho en la parroquia desde su fundación y se ha seguido haciendo a través del tiempo. Entonces decimos que es una actividad repetitiva, sostenida en el tiempo, que produce documentos. Estos documentos están seriados y por eso el conjunto de esos documentos es una serie documental. En este caso, la serie Bautismos. Igual así las demás series, la serie Confirmaciones, la serie Primeras Comuniones. Tenemos las series de la sección sacramental pues son los sacramentos y si se fijan están ordenadas lógicamente. Primero te bautizan, luego te confirmas, luego haces la primera comunión. Para el matrimonio tienes que hacer las informaciones matrimoniales, luego el matrimonio y al final la extrema unción, que antiguamente daba como origen el libro de defunciones. En esta parte hay series que son más bien modernas, como las primeras comuniones, que no suelen estar en los documentos históricos, y vemos que las confirmaciones también a veces no están, porque la confirmación es un sacramento que se suele asentar en los mismos libros de bautismos. Las series de la sección sacramental siempre son las mismas. Puede que unas no haya, como confirmaciones, primeras comuniones, pero las demás siempre van a ser las mismas. Y en la sección disciplinar tenemos todas las tareas que se realizan en la parroquia, que no son la administración de sacramentos. Tenemos, por ejemplo, asociaciones, donde se guardan los libros de todas las asociaciones de fieles de la parroquia, los bandos, que son una forma de comunicación civil y que no suelen estar en la parroquia, pero que si se llegan a encontrar bandos civiles, saben que se puede hacer una serie. Y así todas las actividades que se realizan en la parroquia. Las bulas, por ejemplo, no suele ser una serie del archivo parroquial, más bien es una serie del archivo diocesano, pero hay parroquias que conservan bulas, entonces por eso están aquí. En este cuadro ustedes pueden ver todas las series que nos han salido en Adavi a partir de la organización de más de 300 archivos parroquiales organizados. Es decir, que cubre casi la totalidad de series documentales que se pueden encontrar en una parroquia. Sería difícil que saliera otro tipo
documental. Lo que no podemos es inventar series a nuestro criterio. Por ejemplo, vamos a ver que no pueden ser series documentales del archivo parroquial cualquier actividad que esté fuera de la parroquia. Por ejemplo, si encontráramos correspondencia de un particular que por una razón esté en esos documentos en la parroquia, pero no corresponden a ninguna actividad parroquial, no es correspondencia del párroco ni de las asociaciones de fieles, alguien pasó y dejó esos documentos ahí. En este caso, puede ser que estemos ante otro fondo, quizá el fondo personal de alguien, pero estos documentos no serían parte del archivo parroquial porque no son producto de una función esencial de la parroquia. Se deben de separar y a lo mejor con estos plantearse un fondo adjunto que tenga la parroquia, pero no mezclarlos. Tampoco pueden ser series documentales los periodos históricos, ya que esto representa un criterio externo a los documentos, un criterio con fines de investigación que nosotros imponemos desde nuestro espacio, desde nuestro tiempo, pero que no va de acuerdo al orden natural y a la procedencia que los documentos ya traen en sí mismo. Los libros que no son sacramentales, sino que son bibliografía de temas diversos, también así los folletos o materiales de consulta, tampoco son parte del archivo. Esto tampoco pueden ser una serie documental. Pueden constituir una biblioteca adjunta al archivo, pero no deben formar parte de las series documentales, ya que no son producto de las funciones esenciales de la parroquia. El cuadro de clasificación que vimos anteriormente, donde se muestran todas las posibles series documentales, solamente es una forma de enlistar todas las posibilidades de series que podemos encontrar, pero no quiere decir de ninguna manera que en todos los archivos parroquiales vamos a encontrar todas esas series. Ese cuadro se tiene que adecuar de acuerdo a los documentos que encontremos. Por ejemplo, aquí tenemos este archivo parroquial de San Pablo Apóstol de la Ciudad de México. Es un archivo que sí existe y en sus series pues vemos que solamente tiene estas: asociaciones, bandos, canon, capellanías y obras pías, ¿sí? Entonces ese cuadro grande se debe de adecuar a los documentos que tenemos en nuestra parroquia. También hay que tener en cuenta estas series que son más bien modernas, como las primeras comuniones, que casi no las vamos a encontrar en archivos parroquiales históricos. Lo mismo pasa con las confirmaciones, porque no en todas las parroquias los registros se llevaron en libros aparte, sino que están dentro de los registros de bautismos, o las defunciones, ya que no todas las parroquias contaban con camposanto, por lo tanto no todas registraban las defunciones. La sección disciplinar va a ser la que más va a variar. Es recomendable tener el cuadro de clasificación impreso en grande en una cartulina a la vista de las personas que están realizando la organización, para ir identificando así los documentos en cada serie y en todo caso, si es necesario, ir modificando el cuadro si salieran nuevas series o si se omiten algunas. El procedimiento para la clasificación sería ir tomando los documentos, los expedientes o los libros y uno por uno colocarlo en un área destinada exclusivamente para la serie. Vamos a ver que mientras hacemos esto, el cuadro de clasificación se va a ir definiendo solo. Nosotros únicamente vamos a tener cuidado de descubrir la forma en que los documentos se fueron produciendo. Recuerden que en este momento no estamos ordenando, solamente estamos clasificando, es decir, separando los documentos por series documentales. Una vez que tenemos todos los documentos separados por series documentales, es el momento de la ordenación. Vamos a trabajar ordenando serie por serie, según lo establecido en el cuadro de clasificación. Por ejemplo, tomamos todos los libros de la serie Bautismos y los comenzamos a ordenar por orden cronológico, desde el libro más antiguo hasta el libro más reciente.
hay que tener cuidado de respetar el rango cronológico que nos planteamos al principio. En este caso, para el archivo histórico, si nos planteamos que el límite será, por ejemplo, 1960, entonces en ese año hacemos el corte y todo lo que salga de ese rango va a ir al archivo de concentración. Casi siempre vamos a preferir el orden cronológico, aunque habrá ocasiones en que será viable otro tipo de ordenación, como la lógica. Por ejemplo, en la serie Cofradías, primero vamos a separar los documentos por procedencia, es decir, reuniremos todos los documentos de una misma cofradía y después, ahora sí, ordenamos cronológicamente los documentos de cada cofradía. A continuación, ordenaremos toda la serie colocando al principio los documentos de la cofradía más antigua y así sucesivamente. En este caso, la serie Cofradías no la podemos organizar indiscriminadamente en orden cronológico porque nos quedarían mezclados documentos de diferentes cofradías. Entonces tenemos primero que respetar el principio de procedencia, es decir, juntar los documentos de una misma cofradía y después ordenarlos y después toda la serie ordenarla cronológicamente. Como ya sabemos que el cuadro de clasificación refleja las funciones y las actividades de una organización y muestra los documentos en el orden en que estén instalados, al momento de ordenar también tenemos que tener presente el cuadro de clasificación para saber qué serie sigue. Primero la serie de bautismos, después serie de confirmaciones, después serie de informaciones matrimoniales y así tenemos que tener en cuenta nuestro cuadro a la hora de ordenar. Algunos errores frecuentes en el momento de clasificar y ordenar son los siguientes. Comenzar a clasificar sin tener el cuadro de clasificación. Ya dijimos que no podemos clasificar si no tenemos este instrumento. Otro error es inventar series, es decir, imponer nuestros propios criterios a los nombres de las series documentales sin haber estudiado anteriormente las funciones de la parroquia. Hay otros errores que a lo mejor son más difíciles de detectar, como confundir la procedencia del documento. Por ejemplo, en el archivo parroquial tenemos la serie conferencias, que se refiere a conferencias morales, tipo de tertulias literarias que los párrocos debían de tener con otros eclesiásticos para tratar temas de liturgia, de fe, de problemas de confesión. Se llaman conferencias espirituales y la serie se llama Conferencias. Pero también están los documentos de la Conferencia de San Vicente de Paul. Y a veces decimos conferencia, pues serie conferencias. Entonces hay que analizar perfectamente el contenido de los documentos para llevarlo a su serie que le toca. También otro error es confundir las asociaciones con las cofradías. La nota de diferencia siempre va a ser el nombre, porque si dice Cofradía de Santa María de Guadalupe, pues va a ser Cofradía, y si dice la Asociación de la Vela Perpetua, se va a ir a la serie Asociaciones. Entonces es simplemente analizar el documento con detenimiento.
Otro error es no agrupar y ordenar los documentos de una asociación o cofradía. Esto ya lo habíamos visto. No hay que ordenar toda la serie por orden cronológico, sino que primero separar los documentos por asociación o por cofradía, ordenarlos y después ordenar toda la serie. También a veces se confunden la serie nombramientos y licencias, que se refieren a mandatos, a comunicaciones, a licencias otorgadas a la parroquia en específico, y la serie mandatos, donde se resguardan mandatos eclesiásticos de la autoridad eclesiástica, pero a nivel general. Esa sería la diferencia. También a veces no distinguimos la procedencia de las series circulares, porque hay circulares que vienen de la diócesis, pero hay circulares que vienen de una asociación, como podría ser la Acción Católica. Si encontramos una circular de la Acción Católica, ese documento irá en la serie asociaciones con los documentos de la Acción Católica y no en las series circulares. Y pasa lo mismo con la serie cuentas, que pueden ser libro de cuentas de la Cofradía del Sagrado Corazón. Entonces, ese documento irá en la serie cofradías, en la cofradía que le corresponde, y no en la serie cuentas. En la serie cuentas tendríamos las cuentas en general de la parroquia. El tipo de instalación que estamos presentando está pensada para documentos históricos. La instalación varía de acuerdo al tipo de documentos, ya que no es la misma para documentos de gestión, de concentración o históricos. En este caso, esta instalación es para documentos históricos. La guarda de primer nivel lo constituye un folder de papel cultural que es bajo en acidez y que además es muy liviano. Entonces me voy a conseguir que mi archivo no tenga tanto peso. Es de primer nivel porque está en contacto directo con el documento. Una vez que los documentos están en la guarda de primer nivel, entonces se colocan las cajas que constituyen una guarda de segundo nivel. En este momento se colocan etiquetas provisionales en las cajas donde marcaremos el número progresivo y la clasificación, es decir, sección, serie y volúmenes, así como rango cronológico de todos los documentos introducidos en la caja. Más adelante vamos a tener una sesión sobre la descripción archivística. En este tema vamos a entrar a profundidad a analizar los diferentes instrumentos. Para este momento es importante solamente decir que la descripción archivística tiene niveles y estos niveles se deben hacer de manera progresiva. El inventario es el primer instrumento que se realiza en el archivo, ya que es una descripción general que abarca todo el fondo. La definición me dice que el inventario es el instrumento que describe las series documentales de cada fondo, guardando la relación con su origen y remitiendo a la localización según el número de orden de las unidades de instalación en el depósito. En palabras más simples, el inventario me dice qué tengo y dónde lo tengo, poniendo especial énfasis en la descripción de las series documentales. Aquí tenemos el modelo de inventario general. El objetivo no es describir todos los documentos uno por uno, sino dar los generales de las series documentales a nivel de caja, que es nuestra unidad de instalación. Entonces, este inventario se compone de 5 columnas. En la primera, el nombre de la serie documental. En la segunda columna, el número progresivo de la caja. En la siguiente columna, la cronología, es decir, los años extremos de todos los documentos que ingresé a esa caja. Después, la columna de volúmenes, que se refiere a la suma total de piezas documentales, que pueden ser libros o expedientes. Y al final tenemos la columna de observaciones,
donde vamos a dar una descripción un poco más detallada de lo que contiene la caja. En este caso, los libros vemos que están divididos por castas y los rangos cronológicos de esos registros. Así iré describiendo el contenido de todas y cada una de las cajas. Recordemos que las cajas se enumeran progresivamente sin duplicar numeraciones. Cuando termina la última caja de la serie bautismos, por ejemplo, si fuera la caja 10 de bautismos, según el cuadro de clasificación sigue la serie confirmaciones. Entonces en la caja 11 cambiaría ya de serie, estarían las confirmaciones, y así sucesivamente hasta llegar a la última serie documental. Puede ser que en una misma caja introduzca documentos de diferentes series. Como en este ejemplo, en la caja 225 tengo diferentes series, la serie Bandos, la serie Canon y la serie Capellanías y Obras Pías. En la columna de volumen y año voy a dar los datos que corresponden a todo el conjunto documental que introduje en la caja. Y en observaciones voy a separar la descripción de cada serie, porque recuerden que el objeto del inventario es describir a nivel de serie. Entonces, de cada serie diré cuántos volúmenes tengo, si son libros o expedientes y los años extremos. Si hubiera otra observación, la pongo en su correspondiente serie. A continuación vemos las características que no pueden dejar de incluirse en el inventario, ya que corresponden a cambios indicados por la normalización de la descripción archivística. Por ejemplo, los créditos institucionales, quién está al frente de la parroquia y si es que una institución ayudó a la organización, quién dirigió esa organización. La síntesis histórica, donde vamos a dar los generales de la parroquia, fotografías de cómo encontramos el fondo documental y cómo lo dejamos después de nuestra intervención, el cuadro de clasificación que nunca puede faltar y propiamente el inventario, que será la tabla donde yo describo caja por caja lo que contiene mi archivo. Ahora vemos un esquema que nos puede ayudar a desarrollar la síntesis histórica de la parroquia. No se trata de escribir la historia de la parroquia en forma, solamente de contextualizar los documentos resguardados en el archivo. Nuestra síntesis puede incluir la ubicación geográfica, el año de erección, el desarrollo de la parroquia y los acontecimientos más notables. Podemos incluir una lista de párrocos. Podemos también incluir una semblanza del archivo parroquial, donde vamos a poner todo lo que conocemos sobre el tratamiento que se le han dado a los documentos. En esta parte vamos a incluir lo que nosotros descubrimos en el diagnóstico, incluyendo nuestras notas sobre la conservación que tomamos al principio, si hubo intervenciones anteriores a la nuestra, una reseña del proceso de organización que nosotros estamos implementando y siempre dejar muy claro los años extremos de todo el conjunto documental y el número de cajas totales. Recuerden que estamos hablando del archivo histórico. También es recomendable incluir un apartado donde reseñemos los documentos notables, de preferencia con fotografías, nuestras fuentes de investigación que utilizamos y después vendría el inventario en forma. Una vez que levantamos el inventario y verificamos que no existen errores, se imprimen etiquetas definitivas para las cajas. Estas llevarán el logotipo de la parroquia, el número progresivo de la caja en un tamaño muy visible y la clasificación, es decir, la sección, la serie, los volúmenes y la cronología. Las cajas se colocan en la estantería de derecha a izquierda. Recomendamos que una vez que concluyamos con el nivel más alto, la siguiente caja la coloquemos inmediatamente abajo, porque esto facilita la ubicación de las cajas al momento de estarlas consultando. Finalmente, la última tarea en el archivo sería promover su consulta.
para así devolverle a la sociedad su memoria histórica. En este caso, los documentos del Archivo Histórico Parroquial nos hablan de la historia de la parroquia, de una comunidad en específico, de la forma en que las tareas pastorales se han ido desarrollando durante todo el tiempo desde la fundación. Esto da a las comunidades un sentido de identidad. Promover el estudio del archivo parroquial es difundir la vida de la parroquia a través del tiempo. De nada serviría todo el esfuerzo de organización si el fondo documental no se difunde. Con esto concluimos el tema de archivo parroquial. Aprendimos a implementar la gestión documental en una parroquia. Es importante que recuerden que, aunque vimos el ejemplo del archivo parroquial, este aprendizaje les puede servir para sus propias instituciones. En una parroquia aprendimos a ubicar el archivo de trámite, el archivo de concentración y el archivo histórico, identificando así el ciclo vital de los documentos en un caso específico. Y por último, conocimos la puesta en práctica de los conceptos teóricos y metodológicos para organizar los documentos históricos de una parroquia. Gracias por su participación. Recuerden que tendremos una videoconferencia el viernes. Les pido que si tienen dudas más puntuales o específicas las manden anteriormente a mi correo para que podamos hacer más ágil la videoconferencia. Nos vemos en el siguiente tema.